Hola mis estimados hermanos, Mari Pupeñi, Pulamuen, Varena y Mupta Chaugnechen Tubachi Fachante. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es grato poderlos saludar desde acá, de la ciudad de Coyipulli, región de la Araucanía. Les saludo a cada uno de ustedes de igual manera. A nuestros estimados pastores, Dios les bendiga, un gran abrazo desde acá de este lugar. Gracias por la oportunidad que me dan de poder compartir con ustedes de la palabra de nuestro Señor. Gracias por darme la oportunidad de poder estar compartiendo de esta palabra que siempre nos estimula, nos anima, y especialmente en estos tiempos difíciles que se ha estado viviendo y de la cual no hemos estado exentos. Hemos tenido que ver realidades de hermanos que han sido afectados por esto. Hemos tenido bastante trabajo, bastante labor en ese sentido. Damos gracias al Señor que Él ha sido bueno, Él ha fortalecido a su iglesia, a su pueblo, y aún por estos medios tecnológicos tenemos la posibilidad de poder de alguna manera estar compartiendo de la palabra de nuestro Señor. Así es que para mí es grato, les doy gracias al Señor porque se me otorga esta oportunidad de compartir y sobre todo estimularle a un trabajo que es tan maravilloso como es la evangelización. Y sin duda que no hay mayor fortaleza para nosotros, que es la palabra del Señor, porque es la palabra del Señor la que nos orienta, es la palabra del Señor la que nos estimula, es la palabra del Señor la que nos desafía permanentemente en todo lo que hacemos. Es la palabra del Señor nuestro alimento, es esa leche espiritual no adulterada, y esa es la palabra del Señor la que viene a llenar nuestro corazón, porque es palabra de nuestro Dios, y expuesto a esta palabra podemos ser transformados. El Señor nos puede cambiar profundamente, y lo que necesitamos es ser esa buena tierra para que caiga esta buena semilla y pueda producir frutos al 30, al 60 y al 100 en nuestras vidas. Por lo mismo, después ya que los he saludado en este día especial, de igual manera quisiera compartir con ustedes de esta palabra maravillosa de nuestro Señor que está allí en el libro de Filipenses. Es un pasaje bastante conocido y vamos a verlos acá, y es lo que el Señor ha estado hablando a mi corazón, hablando a mi vida, y por lo mismo yo quisiera compartirlo con cada uno de ustedes. Está ahí en Filipenses capítulo 1. Como les señalo, es un pasaje bastante conocido, y oramos al Señor para que Él pueda bendecir su vida por medio de esta palabra maravillosa. Y miren lo que dice ahí Filipenses capítulo 1 desde el verso 21 en adelante. Tal vez hubiésemos podido ver un poquito más atrás, ver el verso 20, dice: conforme, dice, a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Dice: antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y después dice: porque para mí el vivir es Cristo, dice, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar, dice, en la carne es más necesario por causa de ustedes. Eso señala la palabra del Señor. Yo creo que no debiésemos trabajar mucho como para
deducir qué es lo que la palabra del Señor aquí a nosotros nos está expresando en este pasaje. Y yo he puesto acá un título así a modo de sugerencia y no pensé mucho, la verdad, y le he llamado "Para mí el vivir es Cristo". Este versículo, el versículo 21 precisamente, es el más conocido, el más recordado por el pueblo cristiano, pero menos vivido. Es una afirmación personal. Es tener claro mi propósito de vida y la razón por la cual yo me levanto cada mañana. Lamentablemente muchos dicen abrazar a Cristo, pero el estilo y forma de vivir de esta sociedad, y no según la verdad de Cristo estipulado en su palabra, es lo que más han abrazado. Algunos están más interesados en vivir una vida cómoda, de abundancia, sin dolor o de sufrimiento o sin sufrimiento. Sin embargo, para Pablo era que Cristo fuese exaltado. Esa era su meta y propósito. Ese era para él. Nos señala aquí en este verso 20 que la esperanza de su corazón y el anhelo de su vida es que Cristo sea exaltado, ya sea o por vida o por muerte. La meta final de Pablo no era vivir o morir, sino ver a Cristo magnificado, siendo exaltado, sin importar lo que pudiese sucederle a él mismo. Y esto nos abre a nosotros una brecha totalmente distinta de lo que significa vivir la vida cristiana. Pablo tenía en mente y lo tenía demasiado claro, que vivir y morir, es decir, principio y fin de su vida, es que Cristo, Él sea exaltado. Cristo era la razón de existir de este hombre. Él lo era. Lejos de asustarle la muerte o de alguna manera romper con su unión con Cristo producto de la muerte, solo esta era el inicio de una comunión estrecha, profunda y plena con su Señor, al cual estaba unido. Y la pregunta que uno se hace: ¿por qué? Él no lo señala así de una forma general, pero sí específica. Él dice, porque dice, para mí el vivir es Cristo. Para algunos su móvil de vida es la envidia, son la codicia, son el darse a conocer o hacerse un nombre. Pero para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo. Generalmente nos hacemos nosotros una idea anticipada de las personas hasta que las conocemos mucho más de cerca, hasta que comenzamos a relacionarnos más con esas personas. Y asimismo nosotros podemos incluso mirar las estrellas, pero es muy distinto cuando nosotros comenzamos a usar un aparato llamado telescopio, el cual nos va a brindar una idea mucho más apropiada, mucho más adecuada acerca de ella. Veremos cosas que de otra forma no veríamos. Y muchas veces tenemos nosotros una idea distorsionada o nos hemos hecho una imagen bastante disminuida de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que glorificamos a Cristo con nuestras vidas, mostrando confianza en cada circunstancia, especialmente como las que estamos viviendo el día de hoy, descansando en su control soberano, creyendo en su carácter bondadoso, estamos contribuyendo a que de igual manera los demás puedan percibir a un Dios más grande del que ellos han conocido. Ahora, la Biblia, las Escrituras, es nuestro telescopio por excelencia. Allí adquirimos fe para caminar en seguridad, en confianza, en obediencia.
Pablo deseaba exaltar a Cristo en su cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Hubo un hombre en la antigüedad llamado Agustín de Hipona. Él dijo: Dios tuvo un hijo sin pecado, pero ninguno de sus hijos sin sufrimiento. Wow, y eso es tremenda esa declaración que nos hace. Los hijos de Dios han llegado a entender la cruz de Cristo. Hicieron de Cristo la motivación de su vida a pesar de lo que estaban viviendo, pero fue su motivación. El egocentrismo humano solamente es destruido cuando se logra comprender cuánto se pagó por nuestra redención de vida para heredar el reino de los cielos. ¿Cuán consciente estamos de nuestra redención? Un verdadero entendimiento del Evangelio resultará en una entrega mayor a la persona de Jesús. Vuelvo a decirle esto: un verdadero entendimiento del Evangelio resultará en una entrega mayor a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Pablo sentía con relación a su vida fuera de la prisión no era diferente a lo que él sentía estando dentro de la prisión en cuanto al Evangelio de Cristo para él fuera predicado. En Filipenses, ahí en el capítulo 1, verso 12 en adelante, dice que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más, dice, bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría, dice, de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Pocos son los creyentes que han logrado comprender cómo un hombre como Pablo puede tener el mismo deseo de partir de este mundo como también de quedarse. Hoy muchos se aferran a la vida, hay otros que lo único que quieren es partir, pero este hombre tenía ambas cosas y de ambas se sentía en estrecho, nos dice la palabra del Señor. ¿Cómo un hombre puede tener la misma esperanza rodeado de amigos, como también siendo abandonados por ellos? Y eso fue lo que experimentó el apóstol Pablo. En un momento estaba rodeado de amigos, pero en otro momento todos los amigos lo dejaron. ¿Cómo un hombre como Pablo puede tener la misma intensidad de vida tanto al comienzo de su carrera cristiana como al final, como ya en el ocaso de su vida? Después de imagínense, haber sufrido física, emocional y espiritualmente, pero sin embargo, él tenía esa misma pasión, esa misma intensidad. ¿Qué es lo que hace que hombres así permanezcan en su vida con esa misma pasión? Para quienes no han entendido cómo esto es posible, y es aquí en este verso 21 de Filipenses tiene la respuesta, donde dice la palabra del Señor: para mí el vivir es Cristo. Y esta es la respuesta que hay. El apóstol Pablo tiene esta respuesta. Si estoy viviendo a mi manera o como se me ocurre, pero él dice: para mí el vivir es Cristo. O sea, yo no puedo saber cuál es la razón de mi vida si yo no puedo decir: para mí el vivir es Cristo. Y si estoy viviendo de una manera como a mí se me antoja. Entonces, este hombre estaba viviendo a la manera de Cristo. La gratitud por la cual Cristo había hecho en su vida lo había motivado para vivir de esa manera, con intensidad, con pasión por su Señor. Por eso él podía decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y había gratitud
gratitud en su corazón por todo lo que Cristo había hecho por él. Mi pregunta es, ¿tenemos nosotros esa gratitud? ¿Nos mueve a nosotros esa gratitud de lo que Él ha hecho por nosotros? Imagínense en el capítulo 1, verso 1, el apóstol Pablo dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Lo dice así. Y la palabra siervos ahí es doulos, que tiene que ver con el estatus de un esclavo o la actitud propia de un esclavo. Los siervos se contrataban, pero sin embargo los esclavos se poseían. Un esclavo no tiene voluntad propia, vive para su amo. Y su único motivo de vida es servir a su amo. Y Pablo se identificaba con esta realidad. Pablo tenía claro que Dios no lo contrató a él, sino que lo compró y pagó un precio, y fue precio de sangre, y no de cualquier cosa, sino del mismo Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el precio que se pagó para el apóstol Pablo era demasiado alto como para poderlo ignorar. Dios nos sacó a cada uno de nosotros de la vergüenza a la gloria de su Santo Hijo. Por lo tanto, debemos considerar que Cristo tuvo que venir de la gloria a la vergüenza a la cual nosotros vivíamos. Para Pablo, Cristo era su norte en su caminar, era la motivación de su vida, era el deleite de su mente, su esperanza en el presente, su seguridad en la adversidad. Cristo era el consuelo en su dolor, la fortaleza en sus dificultades. Era su compañía allí en las prisiones cuando él estaba solo. Era su aspiración en su mente, en su corazón. En este pasaje, el apóstol Pablo no está teorizando, no está sacando conjeturas, así como un filósofo, no está haciendo eso. Esta no es una declaración subjetiva o filosófica del apóstol Pablo. Era su razón de ser, era su vida. Él señala algo que venía viviendo desde el momento en que su vida fue impactada allí camino a la ciudad de Damasco. En los momentos en que la verdad de la palabra de Dios estaba siendo comprometida, Pablo define con claridad sus convicciones, porque habían algunos que predicaban a Cristo por envidia, por contienda, lo hacían por otras motivaciones. Y es ahí donde él define y zanja lo que debiese ser el andar del cristiano. Y esto es lo mismo que es similar a lo que hicieron aquellos jóvenes hebreos cuando iban a ser echados al horno de fuego. Ellos, de alguna manera, frente a toda la realidad que estaban viviendo, ellos dijeron que no se iban a postrar y decían, Dios nos librará, y si no nos libra tampoco vamos a postrarnos, nos vamos a transar nuestros principios. Eso sí es propósito de vida, eso es razón de ser, eso es vivir con intensidad aquello en la cual ha cambiado y transformado mi vida. Esto es lo mismo que Josué le dijera al pueblo de Israel allí en su último discurso, cuando le dice, yo no sé ustedes, le dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es decisión, eso es vivir la vida con intensidad. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo al señalar, para mí el vivir es Cristo? Que Cristo era la base o fundamento de todo lo que él hacía, era Cristo. Eso es lo que él señala. Él señala que Cristo era el eje sobre el cual giraba toda su vida. No había otra razón más para él. Su vida era Cristo. Cristo era el propósito de su vida, la dirección de su vida, la misión de su vida.
Cuando Él dice, para mí el vivir es Cristo, Él está diciendo que Cristo es el significado y la meta de su vida. Cuando Cristo interceptó la vida de Pablo allí camino a Damasco, todas sus ideas, sus proyectos, sus agendas, sus propósitos, todos aquellos planes propios que él tenía, todos ellos fueron interceptados, sus planes fueron cambiados, fueron transformados para siempre. Y desde ese momento pasó a vivir una vida empoderada por Cristo, transformada por Cristo, dirigida por Cristo y consagrada a Cristo. No vivía él preocupado por aquellas cosas que le preocupan a la mayoría de los creyentes en el día de hoy. Esta forma de pensar no solamente simplifica la vida de una persona, sino que también la coloca en otro nivel de vida, en una dimensión, en otra totalmente distinta, en una perspectiva diferente, en una dirección contraria a la que muchas personas transitan el día de hoy. Las persecuciones, las injurias, ni los insultos, ni siquiera las prisiones, la escasez pudieron hacer cambiar el corazón agradecido de este hombre. Y esto es lo que necesitamos para la iglesia en el día de hoy, especialmente en este tiempo tan complejo que estamos viviendo, que no exista absolutamente nada que apague el fuego en nuestro corazón, sino que pueda crecer cada día más en nuestra vida, por honrarle, por servirle con todo nuestro corazón. Si Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, implica que antes él no estaba viviendo la vida. ¿Y quién no, mis estimados hermanos? ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos dicho, Señor, ¿por qué no te habría conocido antes? Porque no estábamos viviendo la vida. Y cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, está diciendo, todo lo que antes yo vivía no era en realidad vida, que estaba sin razón de ser y que su mente estaba llena de tinieblas, llena de oscuridad, que no le permitía ver absolutamente nada y todo lo que hacía era estéril y vacío. ¿Qué es nuestra vida sin Cristo aquí en la tierra? Solo una sombra, no es una realidad, es solamente una apariencia. ¿Por qué? Efesios capítulo 2, verso 5 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso cuando Cristo aparece en nuestra vida, Él viene a transformar absolutamente todo. Por lo mismo, el apóstol Pablo, al hacer esta afirmación, nos está señalando que no existe un estilo de vida más dichoso que vivir de acuerdo a la visión y los valores de la vida eterna, estipulados en la palabra de nuestro Dios. No se puede vivir una vida eterna de acuerdo a los principios temporales de esta tierra como lo hacen las religiones. Esto sería conducir un vehículo mirando el retrovisor. Ligerito nos vamos a estrellar. Entonces, mis estimados, por lo tanto, son totalmente antagónicos, no se puede, debe ser de acuerdo a la palabra del Señor. Si nuestro llamado es santo, entonces deberíamos vivir a la altura de esa santidad, de manera que nuestro vivir sea digno, como dice su palabra, del llamamiento de nuestro Dios y digno del Dios que nosotros representamos como sus hijos. Nuestro andar, mi manera de vivir, mi manera de pensar, debe ser de igual manera al llamado que Él nos ha hecho. Miren, este pastor y teólogo, escritor de igual manera, Samuel Pérez Milló, él dijo, predicar el Evangelio no es hablar solamente de Cristo, lo dijo así.
es también, dice él, manifestar a Cristo en la vida de quien predica a Cristo. Y esto nos deja a nosotros la vara alta. En este pasaje tenemos nosotros a un hombre que ha renunciado por completo a sus más profundos deseos por amor a Cristo. Pablo había tomado una decisión de vida. Sabía que no se trataba de una conveniencia para él. No era tampoco su causa. No era tampoco su meta, sus propias expectativas. No era lo que pusiese tal vez fin a su sufrimiento, sino para que abunde el crecimiento de Cristo en los demás. Eso es lo que lo motivaba. Pablo quiere que sus lectores amen a Cristo, progresen, avancen, maduren, que sean aquellas personas que caminen con gozo. Ahora, solo el verdadero cristiano puede vivir con gozo, aún en medio de una sociedad cambiante y en medio de un mundo lleno de sinsabores. Solamente los cristianos pueden vivir con gozo. Muchos han sabido dar su vida por una nación, por una idea. Sin embargo, muchos cristianos se resisten a dar su vida por aquel que los redimió con su sangre. Cuando yo valoro mi vida más allá de lo que debiese ser Cristo, el Evangelio se convierte en un motivo solamente de queja y de inconformidad. Nuestras conversaciones muchas veces revelan la clase de vida que nosotros estamos viviendo. Si es para mí o si vivo para que Cristo sea glorificado. Si es egocentrismo o estoy viviendo a Cristo y en Cristo. ¿Cómo hemos estado viviendo cada uno de nosotros? La razón de ser de la vida cristiana se confirma en este pasaje escritural. Esta debiese ser la razón para nosotros. Toda su vida para Pablo está centrada en Cristo. Sus motivaciones, su esperanza, su pasado, presente y futuro. Todo está en Cristo. No presenta aquí en este pasaje una queja. No se está quejando. No se queja o no se quejó cuando fue apedreado, cuando naufragaron o de alguna manera cuando lo injuriaron, lo azotaron o lo encarcelaron. Él entendía que su vida y lo que experimentara era un plan que Dios tenía todo bajo control, que Dios era soberano y él sabía que tenía que enfrentar estas cosas y que esto estaba ahí puesto para su crecimiento y para su madurez. Cristo es la razón de su vida. Entonces, cuando él dice, para mí el vivir es Cristo, está diciendo, vivan digno de aquel que los llamó. Si colocamos nuestra vida nosotros en una balanza y por otro lado el llamado que Él nos hizo, debe haber un equilibrio perfecto en nuestra vida, tanto en nuestro caminar, en nuestro llamamiento, como también en las cosas que vivimos en lo personal. El vivir la vida en Cristo y por Cristo es vivir para servir a otros. Cuán importante es que nosotros podamos servir a otros, que Cristo sea formado en otro. Y esa era la motivación de Pablo. No le importaba tanto él como le importaban los demás. Y si es que sea para que más personas, Cristo sea formado para él, era mejor. Vivir la vida eterna para Pablo era mucho mejor. Si moría para él era fin de lágrima, fin de dolor, sufrimiento.
Es finalmente librarse del pecado, de ese cuerpo de pecado que él decía cuando decía, miserable de mí, decía, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Entonces, el morir, por eso él dice, el morir es mucho mejor, es ganancia, está diciendo eso. Pero a la vez también él sabe que tiene una responsabilidad, y así es la vida de todos nosotros como cristianos. Sabemos que vivimos aquí con una responsabilidad. El mismo apóstol Pablo dijo, ay de mí que me es impuesta necesidad, decía él. Él asumía esta responsabilidad, y esta es una vida libre de egoísmo, de querer vivir solamente para sí, no, sino es vivir para Cristo. Mi pregunta es, ¿estamos viviendo cada uno de nosotros en esta realidad? Él estaba dispuesto a vivir a expensa de las circunstancias con tal que otros conozcan al amado de su corazón. Es por eso que para Pablo estar en una cárcel o estar fuera de ella no iba a cambiar su vida de gozo, su gratitud a Dios, su servicio al Señor. Muchos dicen, la razón de mi vida son mis hijos, dicen, ¿verdad? Uno generalmente escucha personas así. Otros dicen, la razón de mi vida es pasarlo bien. De esta vida no hay otra, hay que pasarla bien. Su meta, la meta de Pablo para él era Cristo. Y eso era para él su gozo, su alegría. A pesar de todo lo que había vivido, pero Cristo era su gozo, con tal que avance la obra de Cristo. La madurez de Pablo se evidencia aquí en este pasaje al demostrar que las circunstancias difíciles, desagradables, dolorosas e incluso amenazantes no podían robarle el gozo y también ese deseo de poder servir a su Señor. Más bien lo hacían crecer en Él. Él resistió cualquier amenaza que pudiese interponerse entre él y su comunión íntima y su confianza en el Señor. Según explica él, las cosas, por terribles que parezcan desde la óptica humana, han redundado más para el progreso del Evangelio. Eso es lo que él señala. Él no pasaba por alto ni tampoco tomaba con ligereza todas las cosas que estaba viviendo. No las tomaba así a la ligera, pero ocupaban un lugar secundario frente a esa posición de gozo, de privilegio y anhelo por servir al Señor Jesucristo. En lugar de estorbar las circunstancias o frenar el trabajo que estaba haciendo, las dificultades o las difíciles circunstancias a las que él estaba expuesto habían tenido todo un efecto contrario en la vida de este hombre. Era el progreso del Evangelio lo que Pablo se había entregado con todo su corazón. Incluso hablándole a los ancianos de Éfeso allí en Mileto, ahí en Hechos 20, versículo 24, le dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, dice, para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¡Wow! ¡Qué intensidad de vida! Cualquier otra cosa en la vida de Pablo importaba solo en la medida en que tuviese que ver con el progreso del Evangelio. Mire, a los tesalonicenses le escribió allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2, dice: pues habiendo antes padecido y siendo ultrajado en Filipo, como sabéis, dice, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de la gran oposición. Animó a Timoteo diciéndole: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual dice: sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa.
Entonces él antepone su propia realidad porque corra la palabra del Señor, y de ahí dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Entonces, y poco después a los creyentes de Cesarea, él le habla cuando estaban angustiados de una profecía que dio el profeta Agabo de lo que le iba a suceder a Pablo. Él le dice: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque dice: yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre, dice, del Señor Jesucristo. Oh, qué tremendo es esto, mis queridos hermanos, cuando nosotros aprendemos a vivir nuestra vida en Cristo. Él le recordó a los creyentes en Roma diciéndole: ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, decía, somos del Señor. O sea, Él está hablando de una confianza absoluta en nuestro Señor. Las circunstancias de Pablo excedían la capacidad de comprensión de la mayoría de cada uno de nosotros. Para Pablo, el gozo, el contentamiento y paz no se basaban en una comodidad física, en posesiones como muchos buscan hoy día, en libertad, en gratificación personal, en reputación o prestigio. Se basaba por completo en su confianza en el Señor soberano, lleno de gracia y de bondad, y en su gozo por el progreso del Evangelio. Allí radicaba. Él conocía a su Dios, él conocía a su Señor. Este gozo es mucho mayor y satisfactorio, mis estimados, que cualquier otra felicidad circunstancial, pasajera aquí en esta tierra. Era mayor. La vida eterna del apóstol Pablo estaba rendida a su Señor y Salvador Jesucristo. Hubo un hombre que había en las misiones, Adoniram Hudson. Este hombre perdió a su esposa y perdió a su hijo por enfermedades que se desataron allí donde fueron a evangelizar. Y miren él lo que escribió, aún en medio de todo lo que le tocó de vivir. Dice: si no hubiera tenido la certeza de que cada prueba era dispuesta por un amor y una misericordia infinita, no habría podido superar mis innumerables padecimientos. Esto es vida rendida a la bondad de nuestro Señor. El hecho de señalar el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es fruto de una relación, fruto de un compañerismo. ¿Qué cosa le puede hacer daño a semejante persona? ¿Quién podrá separarlo del amor de Cristo a una persona que piense de esta manera? El nivel de vida de alguien así constituye un nivel alto para vivir. Y el apóstol Pablo nos deja acá cuál debiese ser el estándar de vida de un cristiano. Muchos quisiéramos decir que hemos llegado a ese nivel. Estamos en camino hacia ello, pero aún no hemos llegado. Pero esa es nuestra meta, y es una meta gloriosa para cada uno de nosotros. Oh, mis estimados hermanos, que esa sea la meta en nuestra vida. Que podamos decir de igual manera, no solamente decirlo, sino también vivirlo en cada momento. Para mí, el vivir es Cristo. Para mí, el vivir es Cristo.
y el morir es ganancia. Y esto tiene que ver con una vida rendida a sus pies. Esto tiene que ver con una vida rendida a la obra de Cristo, a la tarea de evangelización. Porque la evangelización, el compartir de esta gracia que hemos recibido, no es tarea exclusiva de los misioneros, no es tarea exclusiva de los evangelistas, es tarea de cada uno de aquellos que sus vidas han sido transformadas por la gracia de nuestro bendito Señor Jesucristo. Mis estimados hermanos, que para ti y para mí sea esta una realidad, que podamos decir, aún en medio del tiempo que estamos viviendo, aún en medio de todas las cosas que hemos tenido que enfrentar, que podamos decir y vivir, para mí el vivir es Cristo. No importa lo que pueda vivir, pero yo quiero honrar a mi Señor, que mi Señor sea exaltado, que mi Señor sea glorificado, que Él sea levantado con mi vida, en todo lo que hago, donde me desarrolle, allí donde me encuentre, en mi trabajo, en mis quehaceres, donde esté, pero que mi Señor sea exaltado. Yo le aseguro, cuando hay uno que encuentra esa realidad en su vida, no hay absolutamente ninguna cosa, nada, absolutamente nada, que a esa persona lo aparte de aquello que ha atesorado en su corazón. Y se cumple lo que dice el libro de Romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, dificultades, ángeles, principado, la vida, la muerte, lo porvenir. Dice absolutamente nada. Ninguna cosa nos podrá separar de su amor. ¿Por qué? Porque podemos decir, para mí el vivir es Cristo. Cuando hay una persona que dice, para mí el vivir es Cristo. Esa persona es una persona encendida. Cuando hay una iglesia que dice, para nosotros el vivir es Cristo. Y esto es algo personal. Para mí, dice, no es para nosotros, dice, es para mí el vivir es Cristo. Algo que podemos decirlo nosotros. Esa es una persona que vive en avivamiento. Esa persona que dice, para mí el vivir es Cristo. Mis estimados hermanos, que esta sea una realidad en la vida de cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Oramos al Señor. Dios eterno, Señor, dentro de las torpezas de mis palabras, maravilloso Señor, he compartido, Señor, esta tu palabra y especialmente este pasaje que nos hace, Señor, pararnos allí en el lugar santísimo, donde es estremecido, Señor, nuestro corazón, donde somos estremecidos en nuestro entendimiento porque, Señor, nos hace reaccionar esta espada de dos filos, Señor, nos hace reaccionar, nos confronta cómo estamos viviendo. En medio de toda la realidad que vivimos, Señor, como iglesia y como cristiano y que nos ha tocado vivir en este tiempo, cómo la hemos estado viviendo. Maravilloso, Señor. Y así como la hemos estado viviendo, así de igual manera eso habla de lo que hay en nuestro corazón. Esto también habla de la motivación y mis motivaciones serán de acuerdo a lo que está dentro de mí. Señor, que tú seas el que habite, que yo pueda decir, Señor, que yo pueda vivir conforme a esta tu palabra. Espíritu Santo, capacítanos a caminar bajo esta realidad, capacítanos, Espíritu Santo, y que podamos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si esto es una realidad, Señor, que el vivir eres tú, Señor, que nuestra
nuestras vidas estén rendidas delante de tu presencia, donde tú eres Señor y nosotros solamente tu siervo, Dios eterno, donde de igual manera, Señor, nos entreguemos en tu obra, que nuestra razón de vida sea, Señor, que tu nombre sea dado a conocer. Saber que esta vida es corta, es pasajera, se acaba, se termina, Señor. Pero mientras estemos con vida, permítenos, Señor, poder compartir de esta palabra tan maravillosa, compartir de tu nombre tan maravilloso que viene, Señor, a reconciliar, que viene a perdonar, que viene a dar vida, que viene a desafiar, que viene a dar propósito, metas, Señor, claras y definitivas sobre la vida de cada persona, Señor, en ese tiempo en que nosotros estábamos perdidos en nuestro pecado, vagábamos en oscuridad, mas tú viniste a darnos vida, viniste a abrir nuestros ojos, viniste a mostrarnos la realidad tan maravillosa de conocerte a ti. En tu luz hoy podemos ver la luz maravillosa, Señor, y que esta sea, Señor, la meta de nuestra vida, la razón de ser de cada uno de nosotros. Bendigo a cada uno de mis hermanos, independientemente de la realidad que estén viviendo. Sabemos que ha sido difícil, Señor, lo que han estado viviendo, pero aún en medio de esa realidad, sus corazones estén encendidos y puedan decir: para mí el vivir es Cristo, sea por medio de esta realidad que estoy pasando o no, pero Señor, tú eres mi vida, tú eres la razón de mi vida y quiero servirte con todo mi corazón. Que esa sea una realidad en cada uno de mis hermanos. Oro por cada uno de ellos. Levántale, Señor, enciende, maravilloso Espíritu Santo, enciende sus corazones, Señor, que podamos, Señor, honrarte, podamos glorificarte, podamos darte a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por lo que haces en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis estimados hermanos. Y muchas gracias por la invitación a nuestros queridos pastores. Gracias por permitirme compartir de esta palabra maravillosa de nuestro Señor con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Desde acá de la ciudad de Coyipulli, un gran abrazo para ustedes. Que el Señor les bendiga siempre y que la motivación en medio de esta pandemia sea poderle honrar a Él con todo nuestro corazón, que podamos vivir cada día que tenemos, cada minuto, con esa intensidad de vivirlo para Él. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y muchas gracias por este tiempo que me brindan de poder compartir de la palabra del Señor. Así que Peucayal, com lemoria, tami compuche, pupeñi, pulamuen. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Bendiciones.